Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Bienvenidos a su noticiero Voces. Es un gusto que puedan acompañarnos en este lunes. Bueno, vamos a empezar con las informaciones. En este caso, con una información que fue para nosotros lamentable durante el fin de semana, y es que la activista y feminista Magali Quintana falleció este domingo. Y durante estos días, grupos feministas, periodistas y activistas de derechos humanos lamentaron el fallecimiento de Quintana, quien era de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Su pérdida fue un golpe para el movimiento feminista de Nicaragua, para las víctimas de violencia machista y para los medios de comunicación que con ella. Nosotros en el noticiero Voces conversamos con Magali el 2 de mayo sobre la escalada brutal de femicidios en el país, y este es un fragmento de la entrevista. Históricamente la policía ha demostrado una gran ineficiencia, medicina legal ha demostrado su total falta de profesionalismo, tipificando suicidio en vez de femicidio. Eso no es del 2018, eso es una situación sistemática, lo que nos lleva a decir que estamos en un estado que no le ha importado nunca la vida de las mujeres, ¿verdad? Entonces esto nos está diciendo algo muy importante. Es decir, para resolver la problemática de femicidio o para resolver la problemática de la violencia contra las mujeres en Nicaragua, esto pasa por realmente construir una verdadera democracia, ¿verdad? Una democracia que desmantele las instituciones existentes o las reorganice, como es la policía orteguista, y regresar a una verdadera policía nacional, y lo mismo con las otras instituciones. Mientras no lleguemos a Nicaragua a esta democracia, realmente no vamos a darle una verdadera respuesta a esta gran problemática y a esta gran tragedia que vivimos las mujeres en este país. Bueno, es lamentable la muerte de Magali. En esa entrevista de la que ustedes están viendo un fragmento, nosotros conversábamos sobre la dinámica de los femicidios en el 2018 y en el 2019. Ella denunciaba la desaparición de mujeres que habían sido asesinadas y nunca identificadas y enterradas, sin que sus familias pudieran decir su nombre o quiénes eran, y que eso provocaba un nuevo problema, que era el de las mujeres desaparecidas. Además, denunciaba la impunidad con la que en estos 2 años, de 2018 y 2019, estaban saliendo victoriosos los femicidas de las mujeres en Nicaragua. Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla es un poco el ambiente de la despedida que se le dio a Magali en Nicaragua. Muchas personas en redes sociales expresaron sus condolencias a la familia de Magali por su repentina muerte. Además,
contaron sus experiencias con el carácter de Magali, su lucha valiente durante muchas décadas, además de su papel fundamental en el movimiento feminista del país. Vamos a oír un poco el ambiente en la despedida de Magali Quintana. Bueno, para aquellos que no conocen el trabajo de Magali, ella era parte de la organización Católicas por el Derecho a Decidir y su labor era invaluable en cuanto al recuento de los femicidios en Nicaragua, las mujeres que habían sido asesinadas por la violencia machista, es decir, mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujer, así de simple, violencia contra las mujeres. Ella hacía un recuento de los nombres, las edades, los sitios donde las mujeres habían sido asesinadas, daba acompañamiento a las familias que muchas veces, y ella nos contaba en esa entrevista, eran familias de escasos recursos que iban a medicina legal, iban a la policía y no tenían respuesta de las autoridades, y ella era quien acompañaba a las familias de las víctimas de femicidio y también a las mujeres que sobrevivieron a femicidios frustrados y que lograron escapar del círculo de la violencia, pero cuyos agresores seguían libres. Para nosotros como periodistas, como comunicadores, para mujeres también que hemos tratado de informar sobre el tema de género, la pérdida de Magali es una pérdida invaluable. Lamentamos mucho su muerte. Vamos a cambiar de tema completamente a partir de ahora, y es que el gobierno de Nicaragua emitió un comunicado este lunes en el que elevó el tono en cuanto a los acuerdos de paz y dijo: además de elevar estas serias acusaciones a la Alianza Cívica, asegurando que su molestia por las sanciones se debe a la NICA Act y a las amenazas y medidas restrictivas contrarias al derecho y a las cartas y convenciones internacionales. El gobierno de Nicaragua trató de ser muy enfático en que su molestia no se debe a sanciones individuales. Dice, no se refiere a personas particulares que han sido mencionadas como sancionadas. Ninguno de los nicaragüenses incluido en estas medidas arbitrarias e ilegales posee cuentas, propiedades o negocio en los Estados Unidos. Por lo tanto, estas sanciones, aunque totalmente injustas, no son de interés nacional o personal de ninguno. Esto se refiere a los comentarios que se han hecho últimamente sobre las declaraciones, el discurso de Daniel Ortega y su molestia, que fue bastante obvia en su última aparición pública. Bueno, el gobierno acusó a los miembros de la Alianza Cívica de ser culpables de los crímenes y acciones destructivas cometidos en nombre de la democracia y los culpa por muertes, quemas, secuestros, torturas, perversión, ritos satánicos, demonistas en el mejor estilo de la Inquisición, invocando además prácticas exorcistas con prepotencia e irrespeto por la inteligencia de las y los nicaragüenses. Hubo, dice el gobierno, una grave maquinación mediática con la que acompañaron sus prácticas de odio y ambición, dirigidas, financiadas y coordinadas con la aplicadísima vigilancia por quienes hoy desde la mesa pretenden seguir imponiendo sus vicios
olvidándose de que Nicaragua venció y la razón y la verdad seguirán venciendo. La alianza, por su parte, llamó al gobierno a levantar las brutales sanciones que mantiene sobre la población nicaragüense y ha venido aplicando desde el 18 de abril del año pasado. Exigimos el levantamiento de la prohibición a la libre expresión, la libre movilización y la liberación de los presos políticos, entre la restitución de otros derechos como la libertad de prensa, dijo la Alianza Cívica. Para entender la molestia del gobierno por las sanciones, veamos este reporte especial de Nicaragua Investiga. Daniel Ortega ruega por el retiro de sanciones. En octubre de 2018, Daniel Ortega dijo esto sobre las sanciones que advertía aplicar en su contra a Estados Unidos. Le van a aplicar a Nicaragua la NICAD, ¿desde cuándo lo vienen diciendo? Bueno, ¿y si la aplican qué? Pero después de 8 sancionados en su círculo de poder, Ortega reaccionó finalmente a las medidas norteamericanas, aunque en su discurso apenas mencionó a Estados Unidos. Para él, la culpa principal es de quienes le adversan. PLL y Vendepatria, esos son lo más abyecto que puede existir sobre nuestra tierra y sobre nuestro planeta. Los que entregan a su pueblo, los que entregan a su patria, a los imperialistas de la tierra. Hasta ahora las sanciones han sido aplicadas sobre funcionarios específicos, Roberto Rivas y Francisco López, ambos señalados de ser parte de sus testaferros, Francisco Díaz, su complaciente consuegro, Fidel Moreno, uno de sus tantos operadores políticos, Néstor Moncada Lau, su asesor en paramilitarismo, Rosario Murillo, su esposa, y su hijo Laureano Ortega. También fue sancionado su banco Bancorp, obligado a su disolución. Aunque las sanciones no han sido por ahora contra Nicaragua, Daniel Ortega tiene razón en una cosa: los nicaragüenses en general nos vemos afectados. ¿Cómo? Pues él se aseguró de que así fuera, no está dispuesto a perder. Semanas antes de disolver a Bancorp, se encargó de ordenar al Estado la compra del mismo por $23 millones. El banco, aunque ya no existe, será pagado por todos nosotros con nuestros impuestos, ya que lo convirtió en una deuda pública. Al menos eso es lo que indica el hecho que en la Asamblea Nacional no se haya generado una ley para revertir la adquisición del cadáver financiero. Rosario Murillo reconoció que sufre por las sanciones. Sí sufrimos la perversidad, como decía el comandante, la condición miserable de algunos seres humanos. Sí sufrimos. Y Ortega parece muy afectado por eso. ¿Dónde tienen el alma? ¿Dónde tienen el corazón? No tienen ni alma ni tienen corazón. Lo que tienen es veneno. Y hablando de veneno, miserables. Esa es la miseria humana. Son una expresión de la miseria humana. las sanciones parecen desesperar a Ortega, que por ahora pone a la Alianza Cívica la condición de que exija a Estados Unidos el retiro de las mismas para poder seguir negociando. Aquí, el oficioso canciller Denis Moncada hace nuevamente el pedido. Hemos insistido e insistimos en el reclamo que se debe hacer sobre las sanciones ilegales y unilaterales que se han aplicado a Nicaragua. Afirmamos nuevamente que eludir ese reclamo es declararse cómplices gustosos y gozosos de políticas injerencistas. La Alianza Cívica dice que no puede hacer tal cosa. Seguramente tiene razón. A estas alturas, muy poco han podido hacer. Su respaldo popular ha decrecido enormemente en los últimos meses. Las negociaciones están estancadas. La persecución, restricción de libertades públicas y presos políticos siguen siendo parte de la realidad nicaragüense. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, si ustedes durante este fin de semana trataron de ingresar al sitio web de la prensa y no pudieron o experimentaron que el sitio estaba demasiado lento, esto se debió a un ataque cibernético al que este periódico nicaragüense se enfrentó durante varias horas, de hecho casi todo el fin de semana, hasta que consiguieron al menos durante unos minutos botar el sitio, y esto es de acuerdo al gerente de informática de la prensa, un ataque conocido como DDoS, que consiste en generar miles de robots o usuarios falsos que intentan ingresar a la página atacada para bloquear la entrada a los usuarios legítimos y colapsar el sitio. Bueno, esto fue considerado como un ataque directo a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Recordemos que tanto el Nuevo Diario como la prensa se enfrentan a una retención de sus insumos para poder imprimir los periódicos, y que en constantes ocasiones han sacado, al menos la prensa, portadas de protestas en las que dice que se les está acabando la tinta, se les está acabando el papel, pero no la intención y la valentía de seguir informando. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más información. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Hacer periodismo no es un delito. Lucía Pineda y Miguel Mora son periodistas nicaragüenses que han sido encarcelados y procesados injustamente por haber sido la voz de un pueblo que diariamente era asesinado y sometido a constantes violaciones a sus derechos humanos. Fueron castigados por emitir opiniones que eran contrarias al gobierno, al igual que cientos de personas que se atrevieron a levantar la voz contra los abusos de poder. Lucía y Miguel son presos de conciencia. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, exigimos libertad plena, inmediata y sin condiciones para ellos. Yo soy Tiffany Roberts y exijo el pleno respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas. Bueno, ya estamos de regreso y en otras informaciones, ¿cuál es el presupuesto designado para la protección del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo? Bueno, nuestros colegas de Artículo 66 se dedicaron a investigarlo y así nos cuentan.
Bueno, ¿qué piensan los nicaragüenses, qué piensan ustedes que nos están viendo sobre este presupuesto designado a la protección del gobierno, de los dos representantes del gobierno de Nicaragua? Bueno, Artículo 66 se dio a la tarea también de preguntarle a los nicaragüenses, al menos en Managua, qué pensaban sobre este presupuesto. Veamos. Pues yo opino que ese dinero se debería invertir en la salud o en otras cosas como el estudio, porque hemos visto en años anteriores que el estudio estaba mejor que ahora. Ahora los muchachos que estudian en colegios públicos salen a cualquier hora, no hacen bien sus clases, la salud pública está por los suelos, está todo sucio, las camas tienen que compartirlas los pacientes. No sé por qué necesitan pues más seguridad para ellos. Necesitamos más agentes de tránsito. En ese aspecto sí estoy, ¿no? Y menos escolta. La verdad es que es algo desconcertante, ¿verdad? No es nada equitativo y pues por supuesto eso es lo que trae, ¿verdad?, a tener más gastos en cosas que no son necesarias. Tal vez no, quizás eso podría invertirse mejor en, qué sé yo, en becas, tal vez sería mejor, en vez de estar pagando una escolta, sería mejor como una beca para estudiar, no sé, algo así, sería mejor. Debería de haber más agentes de tránsito porque hay bastantes accidentes y todo eso, y los policías, como le digo, no están haciendo nada en las calles, están de balde, están ganando un salario y no están invirtiendo nada. No lo miro favorable, porque primero, o sea, para prevenir vidas, y eso sirve los vías de seguridad y eso que es, y de escolta para que andan buscando cómo qué hacer, pues, evitando la libertad de uno. Eso es lo que deberían de invertir más en la gente de seguridad vial, ya que suceden muchos accidentes de tránsito, no en escolta. Por eso la policía está, para que el país sea un país más seguro, no es necesario buscar escolta. Es lógico, eso lo más ignorante lo sabe que está incorrecto, pero ¿y ahí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Lo que yo hable el viento se lo lleva. Bueno, si quieren saber más sobre esta investigación periodística de Artículo 66, pueden ver la entrevista que hicimos hoy en Libre Expresión con Álvaro Navarro, quien nos contó cómo funcionó toda la investigación de estas piezas periodísticas que están colgadas en su sitio web y en sus plataformas digitales en redes sociales. Vamos a otra pausa y ya venimos. Hacer periodismo no es un delito, pero bajo la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda han sido encarcelados durante más de 4 meses por informar sobre las violaciones a los derechos humanos. Miguel y Lucía están siendo procesados en un juicio político, acusados de terrorismo en un intento por criminalizar el ejercicio del periodismo. En realidad, ellos están siendo castigados por emitir opiniones contrarias al gobierno, al igual que miles de personas que levantan su voz contra los abusos de poder. Lucía y Miguel son presos de conciencia. Soy Carlos Fernando Chamorro y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa demandamos su liberación inmediata y que se respete nuestro derecho a ejercer el periodismo sin ser objeto de violencia, amenaza y persecución. La libertad de prensa debe ser respetada como la primera de todas las libertades. Recientemente, la activista de derechos humanos Aide Castillo denunció un incendio en su propiedad llamada Las Vegas, en Dipilto. Nosotros conversamos vía telefónica con ella. La tenemos conectada y queremos preguntarle pues a qué se debió este incendio que muchos han considerado es represalia a su actuación, a su discurso en la OEA. Buenas tardes, María Aide, contanos qué fue lo que pasó en tu propiedad y a qué se debió. El jueves a eso de las 9 de la noche, mi esposo recibió la noticia de que se estaba quemando pues la finca. Es una finca forestal que está en el camino a la frontera con Las Manos por el lado de Dipilto, Nueva Segovia.
y la manera, pues el lugar donde inició el incendio, la hora que fue pues a las 9 de la noche y todo, se presume, pues conociendo el territorio y todo, que fue de forma intencionada, pues que se quemó la finca. Fueron aproximadamente unas 15 manzanas y bueno, lo más triste, menos mal pues que no hubo daños a personas, pero sí pues la vida, la flora, la fauna y también el bosque, que tarda años en recuperarse, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero decir pues de que esta es apenas una manifestación de lo que miles de defensoras de derechos humanos estamos viviendo en Nicaragua, producto de un régimen que se aferra al poder, que no quiere salir, que no quiere negociar y que prácticamente pues se ha ensañado con toda su población y que no quiere ceder pues por ninguna vía, y lo que ha hecho también es criminalizar la labor de defensoras de derechos humanos, acusándonos de terroristas, acusándonos de un montón de adjetivos que más bien podrían ser aplicados, digamos, al régimen Ortega Murillo. ¿Usted cree que esto pudo haber sido en represalia al discurso que ofreció en público, en lo que demostró, evidenció todas las violaciones sistemáticas que se han venido dando en Nicaragua por parte de Daniel Ortega y su gobierno? Bueno, todo está en las probabilidades, porque nosotros hemos visto que este ha sido el comportamiento perenne que ha tenido el gobierno de criminalizar nuestra labor, y mucho antes de abril pues nosotras ya veníamos sufriendo persecución, por lo que veníamos denunciando pues todo un régimen económico extractivista que estaba contaminando el agua, el suelo, la tierra, el oxígeno, y siempre pues la manera de responder del régimen ha sido con represalia, pues para buscar la manera de callar nuestras voces, y claro pues que estoy segura pues de que el hecho de que haya hecho pues esa denuncia en nombre de la Unidad Azul y Blanco de Nicaragua es algo pues también que ellos no perdonan. Hemos visto la manera en que han reaccionado a esta situación en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, pero también nosotras tenemos toda la seguridad de que como ciudadanos, ciudadanas, tenemos el derecho y la obligación de participar en los asuntos de la nación, de denunciar las violaciones y de buscar caminos, ¿verdad?, que conduzcan a Nicaragua por una nueva situación donde podamos recuperar las libertades, la democracia y sobre todo la justicia. Siempre que hay regímenes dictatoriales de este tipo, definitivamente pues que como defensoras nosotras sabemos que hay un costo que pagar, porque nunca los derechos nos han sido regalados y nunca las libertades y eso pues han sido conquistadas, digamos, en rosales, ¿verdad?, sino que siempre ha sido una lucha, y yo creo pues que este es el costo que defensoras estamos dispuestos a pagar por tener una Nicaragua llena de libertades, de democracia y con justicia. Para aquellos que no lo saben o lo desconocen, ¿cuál era el asedio, la persecución que ustedes sufrían antes de abril y cómo evolucionó eso hasta el punto en el que te llevaron a la cárcel el año pasado? Sí, eso, bueno, como yo decía, desde antes de abril, el movimiento de mujeres segovianas, las mujeres en la costa caribe, el movimiento campesino, todas pues hemos venido trabajando unidos por proteger, hemos denunciado los fraudes electorales, hemos denunciado la presencia de colonos en la costa caribe, hemos denunciado asesinatos selectivos en nuestros territorios, violaciones a derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, y eso pues ha tenido un costo
visto de que en nuestro caso pues ha habido una persecución permanente, una interferencia de las comunicaciones, mapear todos nuestros movimientos, perseguirnos en los buses de transporte colectivo, asediar nuestra casa, asediar la familia, hasta que con la explosión de abril, ¿verdad? Igual pues hubieron disparos a la casa, han hecho todo un trabajo de desprestigio en las redes sociales, hacia mi persona y hacia todas las defensoras de derechos humanos, hasta llegar pues el momento en que nada de eso pues le satisfizo, hasta llevarme pues a la cárcel y tener pues que bueno, fui acusada también de actos de terrorismo, de financiamiento al terrorismo, de armas de destrucción masiva, un montón pues de locuras que nadie se lo cree pues al régimen, porque lo único que nosotras hemos hecho es nunca quedarnos calladas pues y denunciar todas las violaciones, lo cual pues vamos a seguir haciendo, de manera pues que para mí siempre es doloroso, porque a todas nos duele que nos desprestigien, duele dejar la familia, duele dejar de hacer su trabajo cotidiano. En diciembre del año pasado se tomaron nuestra organización de derechos humanos los paramilitares, el Instituto de Liderazgo de las Segovias, el cual permanece hasta este momento tomado, asaltado, saqueado, y en realidad pues que este es un comportamiento de este régimen dictatorial, pero que nosotras pues no vamos a callar y vamos a seguir pues junto al pueblo, junto a la ciudadanía azul y blanco, y siempre donde hay una violación a derechos humanos pues nosotras vamos a estar alzando la voz. ¿Cuándo tuviste que exiliarte y qué te motivó definitivamente a salir? ¿Fue esta cárcel, este encarcelamiento el que te motivó a salir? Sí, yo tuve que salir a finales de octubre, porque después de que estuve en la cárcel, pues ya nunca más me dejaron en paz, siempre me asediaron, me persiguieron, rodearon las casas con paramilitares y con la policía, y ya sentía pues que mi vida y la vida de mis hijos, de que estaban allá todavía, aparte de mi familia, estábamos pues en total peligro a nuestra integridad personal, y me vi obligada pues para proteger la vida y por decisiones pues de nuestra organización y de la familia. Entonces pues me vi obligada al exilio, que es otra manera de estar presa, porque prácticamente estamos desterrados, pues, ¿verdad?, de la tierra donde nacimos, donde tenemos derecho a estar y a vivir. Mareide, ¿qué crees vos que haya motivado al régimen a dejarte salir de la cárcel? Porque pudiste haberte convertido en una presa política como muchas que están ahorita en la cárcel de Esperanza. ¿Qué crees vos que fue diferente en tu caso? ¿Por qué no te dejaron? Bueno, yo no tengo una respuesta clara a esa pregunta, porque esas cosas solo el régimen lo sabe, pero sí, pues yo quiero agradecer pues toda la reacción que hubo a nivel colectivo, a nivel internacional. Yo creo que el hecho pues de ser parte de todas las redes feministas, de las redes de defensoras de derechos humanos, y un trabajo que llevo haciendo pues por más de 30 años, probablemente pues, y el hecho de que también tenía pues medidas cautelares, la protección de la CID, pudieron ser elementos que contribuyeron aunado a que ese día pues se encarceló a muchísima gente pues que también estaba participando en una marcha, pero en realidad pues que quizás pues habrá sido por la presión internacional, y que ellos a lo mejor pensaban de que era mayor el costo de tenerme detenida que tenerme fuera, pero como digo es incierto, pues solo ellos lo pueden saber, porque igual hay otros defensores, defensoras pues que han tenido medidas cautelares y que tienen toda una historia, y igual están presos. Pues este es un régimen que es totalmente pues impredecible. Además de los daños pues forestales a tu propiedad, ¿se dañó alguna otra parte de reserva, de naturaleza que no les pertenecía a ustedes
¿Hay algún cálculo económico además del daño pues, en fauna, en flora? Bueno, lo que pasa es que cuando se quema un lugar, el mundo es un sistema, nadie está separado, todos somos un todo. Entonces el hecho de que un lugar se queme, pues eso impacta en la capa de ozono, impacta en el agua, que cada vez pues se nos va profundizando mucho más, impacta en el cambio climático, se queme el hábitat de la flora, de la fauna, pero como decía, pues no solo es mi caso, ahorita Nueva Segovia es prácticamente pues una mecha permanente, porque los bosques se han quemado de forma indiscriminada, y al igual que pasó con Indio Maíz, pues en abril del año pasado estamos asistiendo a la misma situación, que el régimen, mientras reprime, apresa, secuestra y todo, pues sigue explotando los recursos naturales a diestra y siniestra, pues invadiéndonos con minería, contaminando todo, y yo creo que eso es lo que ha llevado pues al pueblo a abrir los ojos y a pensar pues de que no podemos realmente, pues que este es un régimen que ya no tiene ninguna capacidad para gobernar el país. Y yo aprovecho pues ya terminando esta entrevista para agradecer al periodismo independiente, para agradecer a todos los nicaragüenses que están en el exterior y decir pues de que aquí tenemos que seguir presionando a la comunidad internacional para que actúe en el marco de los derechos humanos, pues de la responsabilidad que tienen de proteger los derechos, porque los derechos son universales, que dentro del país nos sigamos organizando, fuera del país, porque solo la presión del pueblo pues puede hacer que logremos los cambios, como fue pues en otros tiempos de dictaduras también. Bueno, agradecemos a María Aide por su tiempo. Ella está exiliada, como bien lo contaba, por ahora está en Nueva York, pero ha tenido que salir definitivamente de Nicaragua y moviéndose de un país a otro y participando como activista, como defensora de derechos humanos en distintas cumbres, en distintas reuniones, hablando de lo que está sucediendo en nuestro país. Con esto nosotros llegamos al final de la información. Por hoy, no sin antes demandar la libertad para el periodista Marlon Powell y para los periodistas Lucía Pineda Ubao y Miguel Mora, quienes son presos políticos de este régimen. Bueno, Marlon Powell, que lo están viendo en imágenes, según denuncias, está siendo castigado por negarse a firmar la acusación que la Fiscalía elaboró en su contra. Como castigo lo tienen en una celda desnudo y durmiendo en el piso, o al menos eso es lo que se denuncia hasta ahora. Bueno, nosotros nos vamos y recuerden que luego viene Café con Voz en unos minutos. Nos vemos. Hacer periodismo no es un delito. Lucía Pineda y Miguel Mora son periodistas nicaragüenses que han sido encarcelados y procesados injustamente por haber sido la voz de un pueblo que diariamente era asesinado y sometido a constantes violaciones a sus derechos humanos. Fueron castigados por emitir opiniones que eran contrarias al gobierno, al igual que cientos de personas que se atrevieron a levantar la voz contra los abusos de poder. Lucía y Miguel son presos de conciencia. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, exigimos libertad plena, inmediata y sin condiciones para ellos. Yo soy Tiffany Roberts y exijo el pleno respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas.